tardes a los que quedáis en esta última sesión. Las dos jornadas concluyen con la conferencia plenaria de literatura. En esta ocasión tenemos la inmensa alegría de contar con la presencia de un profesor e investigador de esta nuestra casa, que cuenta con un perfil propio y una trayectoria intachable. Además, es director técnico de la Real Academia de la Historia. Muchas gracias a Jaime Olmedo Ramos por haber aceptado participar en estas jornadas. El profesor Olmedo nos trae una ponencia muy sugerente y creemos pertinente y que estará llena de interés para los investigadores aquí presentes. Con la conferencia El espíritu, las letras, hay algo en lo que leemos, se nos invita a reflexionar sobre el sentido y la trascendencia de la lectura y sin duda con ella se nos insta a no olvidar el propósito de la filología. Esperamos que, al igual que nosotros, que hemos tenido la fortuna de contar con el magisterio del doctor Olmedo, los presentes puedan nutrirse con sus enseñanzas. Cuando quieras, Jaime. Pues muchísimas gracias, queridos Adrián y Julio, queridos todos, jóvenes investigadores, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador de las jornadas por haberme invitado a cerrar estos días de encuentro vuestro con una intervención mía y porque para mí realmente fue muy emocionante. Yo he dado conferencias en muchos sitios, he tenido la fortuna de hablar en algunos en los que nunca hubiera imaginado y os confieso que la intervención de esta tarde para mí tiene un especial valor, me siento especialmente halagado porque es una de las intervenciones públicas mías a la que atribuyo quizás un mayor valor y una trascendencia mayor, precisamente por hacerlo ante vosotros, que tenéis toda una vida y una trayectoria investigadora por delante. Y en ese sentido, como decía Julio, lo anticipaba Adrián, he titulado la intervención mía, como estáis viendo en la pantalla, y lo he hecho con una fórmula Limember, como veis, ¿no? El espíritu de las letras. Hay algo en lo que leemos. Habréis imaginado, y con razón, que la primera parte de ese título remite a la conocida obra de Montesquieu, L'Esprit de Loi, el espíritu de las leyes, de mediados del siglo XVIII. Con ello quiero indicar que como estudiosos de la literatura, y me voy a dirigir sobre todo a quienes os dedicáis a la literatura, debéis mirar más allá de las letras, debéis de ir más allá de la forma, debéis buscar en lo más profundo del espíritu que contengan esas obras literarias. Con la segunda parte del título hay algo en lo que me remito a otro título que tampoco es mío. Lo tomo de George Steiner y de una obra suya que me cambió la mirada cuando era estudiante, cuando estudiaba la carrera. Real Presences, Is There Anything in What We Say? Es decir, es presencias reales, así se tradujo al español en el año 91. ¿Hay algo en lo que decimos? Pues bien, hoy nos preguntamos si hay algo en lo que leemos. Partiendo de ambas referencias, quiero hablar hoy de la importancia del reencuentro directo con los textos, sin los estorbos y sin los excesos de la teoría. Quiero hablar hoy del placer intransferible de la lectura, sin duda una de las experiencias de libertad e intimidad individuales más plenas. ¿Acaso nuestra conquista personal más valiosa? Tan es así que en su discurso de aceptación del Premio Nobel en el año 2010, Mario Vargas Llosa lo dedicó, como sabéis, al elogio de la lectura y la ficción, y en ese discurso recuerda que aprendió a leer a los 5 años y exclama: es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Por eso creo que hay que retornar a los textos no solo como objetos de estudio, como objetos de estudio crítico en vuestro caso o filológico, sino también, y acaso sobre todo, como fuentes de enseñanza en la lectura. Aprovechando el título de una obra de Antón Compañón del año 2015, un demonio recorre el mundo de la literatura, que es el demonio de la teoría.
siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, ha asistido y asistió a una explosión teórica que acabó por ahogar los textos primarios, y en las aulas de titulaciones filológicas muchas veces dedicamos más tiempo a leer y a explicar lo que teóricos han dicho sobre obras literarias que a estas mismas obras. Toda una metafísica desembarcó entonces en la literatura, con ese redoble de botazas que siempre impresiona. Esa es una frase de Julian Rack en La literatura del estómago, una obra que se tradujo al español en el año 2009 como La literatura como bluff, ¿no? Bien, pues toda esa, como os decía, ¿no?, esa metafísica, ese redoble de botazas teóricas, pobló poco a poco cada vez más los textos y los llenó de estribillos jasperianos, quisortianos, kierkegaardianos. Todo se fue generalizando por doquier eso que Ferrater Mora llamó un cantinfleo filosófico. Muchas veces hablar y hablar, una verborrea teórica simplemente por hacerlo, ¿no? Y como concluyó Todorov en esta obra, La literatura en peligro, La literatura en peligro se tradujo en el año 2009, dos excesos han reducido en estos años la literatura al absurdo. En primer lugar, la conversión, en fin, de lo que solo son herramientas del estudio literario, es decir, la traslación al centro de interés de toda una periferia propedéutica, y en segundo lugar, el asalto a una obra literaria con solo la intuición subjetiva como apresto, sin ninguna otra noción histórica o lingüística. También en Italia, solamente en Francia, como vemos, la obra de algunos críticos como Claudio Magris, como Ezio Raimondi, como Umberto Eco, o más recientemente Lucio Ordine, han avisado contra esta deriva. Hay un capítulo, el capítulo Ética y Literatura de esta obra, Tempo di Bilanci, la fine del Novecento, en el que Cesare Segre reconoce la pulsión ética como uno de los parámetros más importantes para la valoración de una obra literaria. Por ese motivo, Cesare Segre confía en que la literatura puede ser la portadora idónea de lo que él denomina una nueva sensibilidad ética. Así las cosas, el objeto de nuestra labor, el objeto de vuestra labor, ha de ser un reencuentro con los textos para redescubrir aquellos resortes que los convirtieron en lo que Nuccio Ordine ha llamado clásicos para la vida. Aquí estamos viendo la portada de la edición original del año 2016. Como él mismo dice en la introducción de esta obra, el crítico debe ponerse al servicio de las obras, debe protegerlas, dejarlas hablar, ayudar a que lleguen a sus destinatarios. Como sabéis, esta obra es producto de un experimento que Nuccio Ordine llevó a cabo en la facultad. Esencialmente es un experimento basado en la experiencia de la lectura. Lo que hizo Nuccio Ordine durante 15 años fue dedicar cada lunes los primeros minutos de su clase, una media hora, a la lectura y comentario de breves citas extraídas de obras clásicas, ¿no? Se dio cuenta que ese día, poco a poco, cada vez había más alumnos en el aula, ¿no? Muchos más de los inicialmente matriculados. Entonces, comprobó el placer que producía en ese público cada vez más heterogéneo la lectura y el acercamiento directo a las grandes obras clásicas, porque las obras clásicas nos ayudan a entendernos, nos ayudan a entender el mundo que nos rodea. Bien, esa iniciativa de Nuccio Ordine, iniciada por lo tanto en las aulas, tuvo después una trascendencia fuera de la universidad. El Corriere della Sera le ofreció publicar en su semanario, llamado Sette, publicar cada semana una selección de sus fragmentos, incluyendo primero la breve cita y después el comentario o evocación que él hacía a partir de ella. Y todos esos textos son los que después él recopiló en esta obra, en Clásicos para la vida, un título que se ha ampliado recientemente con Gli uomini non sono isole, los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir, una obra que llegó a mis manos gracias a la generosidad de mis tres doctorandos aquí hoy presentes. Bien, propongo esta tarde, por lo tanto, el acercamiento directo a los textos para desvelar, por un lado, su mensaje, es decir, aplicar a la literatura ese sentido común que reclamaba Compagnon, y formarnos así una pequeña biblioteca ideal, que es el subtítulo que Nuccio Ordine da a su obra. Hemos de volver, por lo tanto, no solo a investigar los textos, sino también a emocionarnos con la lectura, entrar en contacto directo con los textos
después de muchos años de habitar eso que George Steiner denominó el dominio bizantino del discurso secundario, del discurso parasitario, que ha terminado por ahogar incluso los textos primarios. De este modo, no solamente mejoraremos nuestra formación humanística, lo haremos también de la comunidad universitaria, sino que además aumentaremos el pensamiento crítico en dos sentidos, ¿no? Potenciaremos la lectura de los textos primarios y entenderemos los bastimentos teóricos como lo que son, como medios y no como fines en sí mismos. Bien, como sabéis, es muy conocido de Quevedo el soneto Desde la Torre. En ese soneto hay un primer cuarteto, lo publica Quevedo en el Parnaso español, en 1648. Y ese primer cuarteto es donde se da una perfecta definición de lectura, cuando habla de retirado de la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Pues esa conversación con los difuntos y ese escuchar con mis ojos a los muertos son formas magistrales con las que Quevedo define la lectura. Os decía, en 1648 publica Quevedo este soneto en el Parnaso español. Es menos conocido que este famoso soneto el hecho de que Gracián, justo el año anterior, el año 1647, en su oráculo Manual y Arte de Prudencia, da una definición muy semejante de la lectura. Y la da cuando traza el plan de vida ideal que yo os propongo a vosotros esta tarde. Para Gracián, el plan de vida ideal se divide en tres acciones. Dice leer, viajar y pensar. Y lo organiza de la siguiente manera. Dice, gástese la primera estancia del bello vivir en hablar con los muertos. Nacemos para saber y sabernos, y los libros con fidelidad nos hacen personas. La segunda jornada se emplea con los vivos. Ver y registrar todo lo bueno del mundo. En esa segunda jornada estáis vosotros, ¿no? La tercera jornada sea toda para sí, toda para uno. Última es felicidad, el filosofar, ¿no? Por tanto, la primera estancia que él define es el fundamento primero de todo el desarrollo posterior, es la lectura a la que nos hace personas, como dice Gracián, es este hablar con los muertos el que nos configura como somos. Pues bien, de manera casi literal a la que hemos visto ahora en Quevedo y en Gracián, pero añadiendo un carácter de acción, definió George Steiner también la lectura en su obra Language and Silence. Él define ahí la lectura como una gran polémica con los muertos vivos. Y en esa gran polémica con los muertos vivos, que llamamos lectura, dice Steiner, nuestro papel no es pasivo. Leer bien significa arriesgarse a mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos. La labor de la crítica literaria es ayudarnos a leer como seres humanos íntegros, mediante el ejemplo de la precisión, del pavor y del deleite. Comparada con el acto de creación, esta es verdad una tarea secundaria, la de la lectura, pero nunca ha representado tanto. En efecto, y aunque las teorías de la recepción hayan querido potenciar la entidad receptora en el proceso literario, la primacía del escritor supera nuestra relevancia como menos lectores. Hace más de 20 años, precisamente con motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades George Steiner en el año 2001, él avisaba en una entrevista contra la tendencia postestructuralista de confundir el genio del creador con el trabajo del crítico. Decía George Steiner, el señor Cervantes, el señor Lorca y el señor Shakespeare no necesitan al señor Steiner, pero el señor Steiner los necesita a ellos. Entonces tenemos responsabilidad ante los textos, no podemos entrar en ellos de cualquier modo. Ezio Raimondi decía que la lectura no es más una cuestión solo de gusto, decía, sino de una relación amplia que convoca la noción de responsabilidad. Porque el lector, como lectores, estamos juzgados por el texto. Simoskini, como sabéis, Premio Nobel de Literatura, dice en esta obra que en tanto que lectores nos sometemos a la jurisdicción de una forma acabada. No podemos entrar de cualquier modo en un texto. La actitud, por lo tanto, ante una obra de arte, la actitud nuestra ante un texto literario debe ser, por tanto, la combinación de una doble acción ya reseñada por Stefan Zweig, cuando al hablar del misterio de la creación dice que esa doble acción ha de ser humildad, una sensación de gran humildad, dice Zweig, y esfuerzo, ¿no?
Sin embargo, la sociedad virtual, sobre todo en los últimos años, ha generalizado la idea de la fantasía, la inmediatez del procesamiento de la información. Sin embargo, en este archisofisticado entorno, en medio de los velocísimos tránsitos de información, nos encontramos nosotros, los seres humanos, los filólogos, cuya velocidad de lectura nuestra es, en comparación, ridículamente lenta. Se ha llegado a afirmar que en esta sociedad de la información o del conocimiento aparecemos como una tortuga en la época del nanosegundo. Leemos como podemos leer, ¿no? Y leer es algo muy distinto a lo que se nos cuenta en el capítulo 10 del Apocalipsis. Como si recordáis, ahí se nos cuenta lo que hizo el profeta cuando el séptimo ángel le entregó el libro abierto traído de los cielos, ¿no? Según el Apocalipsis, y cumpliendo un orden del cielo, Juan tomó el libro abierto de las manos del ángel y se lo comió de un bocado. Dice que siguió dispuesto a seguir profetizando con una reciclada impetuosa inspiración divina, pero también se nos dice que la digestión del sagrado texto fue dulce en los labios y amargo en el vientre. Siempre nos han dicho que había que masticar un poquito, ¿no? Pues eso realmente no se parece en nada a lo que es la operación de la lectura, ¿no? Leer es algo distinto, leer es resucitar a partir de los signos escritos, pues, imágenes, resucitar razones, redescubrir a partir de la interpretación del texto todo un mensaje cifrado que el autor nos envía desde un pasado más o menos lejano. En sus indagaciones sobre el lenguaje, José Fernández Mora propuso un esquema de explicación evolutiva de las sociedades humanas en tres tiempos. Él dice que las sociedades humanas en un primer tiempo oral auditivo, después tienen un segundo tiempo que es impreso o lineal y un tercer tiempo que sería electrónico o multilineal, decía en el año 1970, fijaos que la evidencia en el cual ya nos estamos encontrando nosotros. Y pues decía Fernández Mora, año 1970, que en estos últimos casos, en estas etapas en las que las sociedades se insertan en ese tiempo electrónico o multilineal, el medio de transmisión parece haber desbordado la información transmitida, y es cierto que en Internet algo de eso está pasando y corre el riesgo de acentuarse. Si se me permite el juego de palabras, hemos pasado de la galaxia Gutenberg a la galaxia Zuckerberg, y frente a lo que Fumaroli llamaba los adoradores del hecho consumado, en esta obra, París, Nueva York, París, hay que defender que el libro electrónico actúe como suplemento, que no como sustituto de la gran máquina que Gutenberg inventó. El uso de la pantalla es verdad que tampoco hace obsoleta de una manera evidente toda la lectura tradicional. Los espacios digitales se estrechan, vosotros lo padecéis a diario, cada vez tenemos menos tiempo para todo. El lugar de la lectura en la civilización europea actual está destinado a disminuir y nos acecha esa invasión del pandemonio tecnológico. En Homo Videns, ya es una obra clásica, Giovanni Sartori planteó a finales del siglo XX que la influencia de los medios de comunicación, y especialmente de la televisión, sobre las masas no había entonces todo lo que hoy nos rodea. Pues 25 años después de esta obra, la idea de un nuevo ser humano que solo entiende lo que ve y para el que solo existe lo que mira, ha alcanzado ahora ya dimensiones casi totalizadoras y ha influido en algunos hábitos de comunicación que pretenden llegar a las nuevas generaciones a través de nuevos dispositivos. Siempre se ha alertado contra el hecho de mirar sin ver. Ahora corremos un riesgo aún mayor: ver sin leer, pasar la vista sin más. Las nuevas generaciones, entregadas a aplicaciones en las que las imágenes y los vídeos han desplazado al texto y se enfrentan a un presente sin palabras, se enfrentan a un tiempo sin lectura. Los ojos, los suyos, son ojos sin consecuencias, que es como Diderot denominó a los indoctos en su carta sobre los ciegos para uso de los que ven, ojos sin consecuencias. En la sociedad actual parece haber una conjura contra el libro, como ha afirmado Michel Trepy en esta obra, El vicio todavía impune. Estamos en una guerra contra la lectura, una guerra, dice él, librada por un ejército de necios, rutilante de estupidez y de feroz ambición que ansían una sociedad de individuos sin atención a lo que se escribe, sin el ejercicio del juicio estético, sin el tiempo necesario para el trabajo. Por eso, cada vez más, el acto silencioso de la lectura suscita un efecto de exotismo y también de rebelión. Por eso hay que buscar o recuperar espacios para el libro. En medio de esta realidad,
El libro corre el riesgo de ser arrinconado como una antiguaya o como un objeto formativo obsoleto, y hay que insistir en la importancia de la imaginación narrativa para la formación de la personalidad individual, para la configuración paulatina y firme de la inteligencia crítica, de la memoria y de la imaginación. En El silencio de los libros, esta obra que estáis viendo, porque ellos están en el Michel están editados juntos esos dos textos, Steiner opina que la lectura requiere una serie de condiciones que resume en las siguientes. Dice: espacio especializado, silencio y tiempo. Vamos a reflexionar brevemente sobre algunas de estas y otras características y condiciones del acto de leer. En primer lugar, el objeto. ¿Qué leer? ¿Cualquier cosa o solo literatura canónica? Recordar lo que Cervantes decía de sí mismo, ¿no? Que era aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles. Dice en Quijote, en el capítulo 9 de la primera parte. En la obra de Cervantes encontramos numerosos testimonios de reivindicación de la lectura como una pasión singular, como una actividad entrañablemente asociada a la condición humana. El acto de leer, es verdad, excede el trato exclusivo con la literatura, y lo importante es que el lector descubra que puede disfrutar con ese objeto llamado libro. Sin embargo, siempre hay que tener provisiones. Vosotros tenéis que seguir siempre comprando libros, hay que hacerse con libros. Aunque no vayamos a leerlos en ese momento, hay que hacerse con libros solo por tenerlos a mano cuando no sea posible o cuando se nos antoje. Lo dice Montaigne en sus ensayos, dice: no puede decirse, escribe Montaigne, hasta qué punto me tranquiliza y descansa la consideración de que los tengo, los libros, a mi lado, para que me brinden placer cuando llegue el momento y reconozco cuánta ayuda prestan a mi vida. Bien, en cuanto al tiempo, lo sabemos, lo he dicho antes, la lectura es un proceso lento. Lo afirma de manera muy atinada Nietzsche en un prólogo a sus reflexiones morales, Aurora, que es ya un clásico, ¿no? Él dice que lo que se debe hacer delante de un texto es poner en acto la filología. Esto es, el amor por las palabras, la lectura de los textos primarios, que en palabras nietzscheanas es aquel venerable arte, así lo define Nietzsche, que exige de su admirador sobre todo una cosa: apartarse, tomarse tiempo, ensimismarse, ralentizarse, como un arte y conocimiento de orfebres de la palabra, que han de realizar trabajos sutiles y cuidadosos, y no logra nada, dice Nietzsche, si no lo logra lento. Por esto mismo es más necesario que nunca, por eso nos atrae y nos fascina en una era del trabajo, quiero decir, de la precipitación, de la prisa indecorosa y sudorosa que pretende acabar con todo rápidamente. Esto está escrito en 1886. Según Nietzsche, la filología enseña a leer bien, es decir, despacio, profunda, considerada y cuidadosamente, con reserva mental, con puertas que se mantienen abiertas, con dedos y ojos delicados. Y en este sentido, y esto es lo importante, filólogo quiere decir un enseñante de la literatura lenta. Os recuerdo lo que decía Nabokov en sus lecciones de literatura. Para él, decía, un buen lector es una combinación entre el temperamento artístico y el científico, porque un buen lector aúna en sí tanto la pasión del artista como la paciencia del científico. Un libro, y lo habéis comprobado muchas veces, casi se cierra a nosotros si nos acercamos a él de forma impertinente, ¿no? Acercándonos y acechándolo de forma impertinente. En esta obra de Vice of Reading, El vicio de la lectura, 1903, Edith Wharton aseguró que leer no es una virtud, pero que leer bien es un arte que solo el lector nato puede adquirir. Entonces, frente al lector mecánico, ese lector que lee por obligación o por autoobligación y que además lo considera meritorio, ¿cuántos conocemos que nos dicen, pues yo esta semana ya llevo 3 libros? ¿No? Es decir, la gente que recuenta. Edith Wharton sitúa al lector nato, ¿no? Aquel que no se preocupa de cuánto lee y para quien la lectura no tiene mérito alguno porque es como respirar. Y como lo dice Salinas en su defensa de la lectura, se define el lector simplísimamente: el que lee por leer, por el gusto de leer, por el amor invencible al libro, por ganas de estarse con él horas y horas, lo mismo que se quedaría uno con la amada, dice Salinas. Y lo amado, según nos recuerda Ortega en las meditaciones de Quijote, lo amado es lo que nos parece imprescindible. Imprescindible, exclama Ortega, es decir, que no podemos vivir sin ello, que no podemos admitir una vida donde nosotros existiéramos y lo amado no, que lo consideramos como una parte de nosotros mismos.
Bien, pues leer bien requiere, por lo tanto, atención, agudeza y tiempo. Y junto al tiempo hay otra coordenada lectora, que es el espacio. Eso que Pedro Salinas llama el ámbito del lector. Salinas es de los que creen en la existencia de un espacio de la lectura, un hueco, un especial habitáculo, dice él, que varía de uno a otro lector y que se ve amenazado diariamente por el ruido y por la compañía indeseada. En la actualidad, el nivel de ruido raya ya en la locura y no estamos a salvo de la figura del pesado. Benedetto tiene una definición magnífica del pesado, que es aquel que nos quita la soledad y no nos da la compañía. Esa es una definición perfecta, ¿no? Por lo tanto, esa área del lector hay que ganarse al espacio total que nos circunda y tenemos que apropiárnosla momentáneamente. Hay una célebre carta de Maquiavelo del 10 de diciembre de 1513 que escribe a Francesco Vettori. Es una carta, es una delicia para quienes nos gusten los libros o descubramos en la lectura una pasión especial. Fijaos lo que dice Maquiavelo a Francesco Vettori en 1513. Dice: cuando llega la noche vuelvo a mi casa y entro en mi biblioteca. Me despojo en los umbrales del traje de diario lleno de lodo y me pongo paños curiales y regios. Vestido decentemente entro en la antigua corte de los hombres antiguos, donde, recibido amistosamente por ellos, me nutro de aquel alimento que solo es mío y para el que yo he nacido. Y Montaigne, recordad lo que dice Montaigne en sus ensayos sobre su biblioteca, dice: esta es mi sede, aquí tengo mi morada, intento adueñarme de ella por completo y sustraer este único rincón a la comunidad conyugal, filial y civil. En ese sentido, una biblioteca representa muchas veces casi un locus amoenus, ¿no? Un lugar idílico. Recordad el tema de los dones de Borges, ¿no? Que se figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Bien, pues de todos esos espacios, de esas bibliotecas, probablemente se habla de Montaigne, la que haya sido más conocida, ¿no? Como sabéis, acondicionó un espacio en la segunda planta de la torre de su castillo, un espacio circular, donde él acomodó una colección de más de 1500 libros, sabemos por los recuentos, y llenó las dos ligas maestras y las 48 traviesas con un total de 54 sentencias en griego y en latín, extraídas de autores clásicos, y de este modo, decía él, que les permitía hablar con ellos permanentemente. En cualquier caso, no importa la cantidad de libros, sino la calidad. No pudiendo leer todo lo que tú quieres, te basta con que tengas todo lo que puedas leer, le dice Séneca en una de las cartas a Lucilio, ¿no? Y no importa tener muchos libros, sino tenerlos buenos, dice Séneca. Bien, en esa defensa de la lectura que os digo de Salinas, que es un texto que todos conocéis, que es delicioso, Salinas distingue entre dos tipos de lectores: el lector melindroso, ese lector que exige siempre unas circunstancias muy favorables y cómodas en su derredor, y luego el lector indiferente, aquel que es capaz de leer en cualquier situación o condiciones. El silencio es una de estas condiciones, ¿no? El silencio exterior es cada vez más escaso, pero por eso hay que buscar precisamente el silencio interior. No sé si conocéis, imagino que sí, de Pablo Dors, la biografía del silencio. En esa obra él ha reivindicado el callar meditativo y inevitable como un ejercicio de introspección que atesorar en medio de una especie, dice, de drogodependencia del ruido. El silencio, pues, como derecho, y el silencio también como actitud, no siendo incompatible vivir en sociedad con vivir en soledad, y es posible gustar a tiempo del otro y del silencio sin caer en lo que sería una especie de autismo social. Bien, desde esa soledad meditativa se configura un ser humano capaz de ejercer conscientemente su libertad, hablando o callando a voluntad, y así se forjan eso que Stefan Zweig definía como los héroes secretos del espíritu. Sois los héroes secretos del espíritu. Séneca, no sé si lo sabéis, vivía junto a un aserradero. Él tenía el aserradero al lado de su casa y en los bajos de su casa se repartían entre un herrero y un balneario. Desde el balneario le llegaban a él, lo cuenta en una de las cartas a Lucilio, toda clase de sonidos. Dice: la voz del que se bañaba cantando, el ruido de los que se arrojaban saltando a la piscina, los gritos de los que se le tiraban las axilas, las voces de los atletas que se ejercitaban, los gemidos, alientos y resuellos del esfuerzo físico. Nos dice incluso que era capaz de distinguir si los golpes se daban por la mano llana o la mano cóncava.
En su calle dice que se escuchaba de todo, se escuchaba al vendedor de salchichas, al confitero, a los proveedores de las tabernas, los carros que iban y venían. Y pues en medio de toda esa vagabunda, él obligaba a su espíritu a estar recogido en sí mismo. Y llegó a endurecerse tanto a esas molestias, hasta el punto que no se preocupaba, dice, de ese estruendo más que del ruido del oleaje o de la lluvia. Lo describe muy bien Alfonso Reyes en La experiencia literaria. Es una obra del año 42, que luego ha sido muy reeditada. Dice Alfonso Reyes: hay que acallar previamente en nuestro espíritu todos los ruidos parásitos que traemos entre la calle, los negocios y afanes y hasta el ansia excesiva de información literaria. Entonces, en el silencio, comienza a escucharse la voz del libro, medrosa acaso, pronta a desaparecer si se la solicita, con cualquier apremio sospechoso. Leer en voz baja, como sabéis, es mucho menos antiguo de lo que podríamos imaginar. San Agustín en sus confesiones considera una prueba de santidad y eminencia interior el hecho de que San Ambrosio, su maestro, leyera en voz baja, ¿no? Dice, cuando Ambrosio leía, su mente se suspendía, pasaba la vista sobre las páginas, penetrando su alma en el sentido, sin proferir una palabra ni mover la lengua, dice San Agustín. Hoy creemos que la lectura en voz alta es solo un uso infantil, sin embargo hay textos que se escribieron para ser leídos así y se agrandan cuando recuperan con nuestra lectura en voz alta el cauce primigenio por el que discurrieron. Otras veces, leer a los demás o dejar que los lean puede recordarnos uno de los placeres más inesperados, pues no solamente no nos devuelve el espacio ancestral en que los hombres se contaban historias unos a otros en torno al fuego, sino que nos permite leer con el oído. Pues bien, sea en voz baja, sea musitando o sea en altavoz, lo importante es leer con atención, que es la madre de todas las virtudes. Por eso, la manera de leer es muy importante. Hubo un gran filólogo extremeño a finales del 18 y prácticamente del 19, que es Bartolomé José Gallardo. Él, hay un texto suyo que describe muy bien su modo de leer. Dice: yo no soy de aquellos lectores de volatería que como pajaricos derraman flor, saltan aquí y pican allá, y sin hacer apenas más que menear algunas hojas, se dejan al fin lo mejor del libro intacto. No. Dice: cuando yo, puesto de codos, tomo un libro por mi cuenta, arde toda la chamiza sin distinción de verde ni seco, todo lo llevo a barrisco, sin dejar letra por leer, aprobaciones, tasa, fe de ratas, prólogo, dedicatoria, licencias, privilegio del rey, si le hay. En fin, yo me leo y releo todo, desde la anteportada hasta el Laus Deo. Hoy leemos demasiado en diagonal, es una expresión que ha hecho fortuna, lo escuchamos permanentemente. Sí, recibir el correo, lo leí en diagonal. Estamos habituados a esta expresión cuando es contradictoria con la lectura y con todos sus varios sentidos. Podemos leer en vertical, lo sabemos por la escritura oriental, podemos leer de derecha a izquierda, la escritura árabe europea, podemos leer de izquierda a derecha como nosotros, o incluso en Grecia, sabéis, hubo un sistema mixto que era el busprofedón, que era la escritura según el modo de arar del buey, que es lo que significa bus buey y estrofe giro, en que el buey gira al final del surco para iniciar el siguiente, entonces se leía esos textos griegos, una línea de derecha a izquierda, la siguiente de izquierda a derecha y así de manera sucesiva. Luego sabéis, en los acrósticos mezclamos la lectura horizontal con la vertical cuando unimos a un texto inmerso en esas iniciales de versos, líneas o párrafos, ¿no? Toda la variedad que le damos, pero nunca ha habido una escritura en diagonal y por tanto no puede haber una lectura en diagonal, que es una forma muy sofisticada, muy fina de decir que no se ha leído o que se ha leído sin atención suficiente. Y ya lo aconsejó Juan Luis Vives, dice en su epístola segunda: no leas nada con el ánimo distraído en otras cosas, ¿no? Hay que ejercitar esa gimnasia de la concentración, el cultivo del silencio. En esta obra de Stefan Zweig, El de los libros, que es un texto escrito en el año 29, Zweig considera la concentración como el eterno secreto de cualquier perfección. Es un personaje fascinante, Mendel, ¿no? Y Zweig nos dice cómo leía. Dice: leía como otros rezan, como juegan los jugadores, tal y como los borrachos aturdidos se quedan con la mirada perdida en el vacío. Leía con un ensimismamiento tan impresionante que desde entonces cualquier otra persona a la que yo haya visto leyendo me ha parecido siempre un profano. Solo así puede darse ese milagro de la comunicación dentro de la soledad,
Saber leer, decía Alfonso Reyes, no es un ejercicio vulgar. No solo hay que penetrar la significación del texto, sino que hay que lograr una comprensión sensorial, tanto auditiva como visual, y todo ese proceso se ve interferido muchísimas veces por nuestros recuerdos personales y podemos adoptar ante un texto sentimentalidad o inhibición, esto es, una extrema facilidad o una extrema resistencia ante un autor o una obra. No creo que se pueda leer de verdad con los pies más altos que la cabeza. Lo decía hace no mucho Claudio Magris en una entrevista. Decía que la lectura no es una forma artística para convertirla en un divertimento, para pasar el tiempo esperando el tren. Hay un ensayo de Edgar Allan Poe que es Marginalia, del año 1836, donde Edgar Allan Poe explica incluso su inclinación a hacer anotaciones en los libros que leía y confiesa que incluso la compra de esos libros estaba condicionada por estas circunstancias. Dice Edgar Allan Poe: al adquirir libros he procurado siempre que tuvieran amplios márgenes, no tanto por amor a los bellos volúmenes, como por la facilidad que ofrecen para anotar aquí en esos márgenes los pensamientos que sugieren, coincidencias y desacuerdos de opinión o breves comentarios críticos en general. En esta obra, George Steiner dice de sí mismo que es de los que no saben leer sin un lápiz en la mano. Hay que tomar notas, hay que subrayar, hay que luchar contra el texto, hay que escribir al margen. No es un diálogo vivo. Decía Erasmo que el que no tiene libros destrozados es que no los ha leído. Yo me cuento mejor entre los que trabajamos el libro por dentro y luego por fuera intentamos que el libro quede intacto, o al menos lo cuidamos esmeradamente por fuera. Yo cuando los finalizo los coloco en la librería y procuro que no salgan dañados de ese combate que decía Erasmo, ¿no? Porque además los guardamos sabiendo que el libro es el único objeto que nunca apuramos del todo. Es decir, que no lo hemos agotado y que habemos de volver a ese libro algún día porque, como lo dijo Italo Calvino en ¿Por qué leer los clásicos? Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir, ¿no? Bien, pues esas anotaciones que hacemos en los libros nos hablan del libro, pero también nos hablan de nosotros como lectores. En esa marginalia nos hablamos también a nosotros mismos. Y cuando regresamos a un libro, nos habrá pasado, y si no, os pasará seguro, cuando regresamos a un libro después de haberlo leído hace años, nos reencontramos también con nosotros mismos, con cómo éramos nosotros a través de esas notas, ¿no? Y podemos comprobar cómo éramos entonces en aquella primera lectura, cuáles eran nuestros intereses intelectuales, cuáles eran nuestros gustos estéticos. Es como si dejáramos la estratigrafía de nuestro desarrollo personal y de nuestra evolución, ¿no? Sin embargo, hemos llegado a un tiempo en el que la literatura y las artes en general han sido trasladadas al espacio de lo accesorio, de lo innecesario, de lo superfluo, de lo inútil. Se ha generalizado por primera vez la idea de que las artes subsisten de manera prescindible en eso que Ernest Gombrich llamó su nicho ecológico, es decir, una especie de microclima impostado, vago, vano y ocioso. Un microclima sin conexión biológica con el aire que todos respiramos, y se ha llegado a asumir la inutilidad del arte y de la cultura fuera de ese entorno trascendente, iniciático y explícito. Y sin embargo no siempre fue así. Es decir, el humanismo realmente debe ser no un adorno decorativo adquirido al final de una trayectoria, sino durante todo un proceso de educación, y debe condicionar plenamente la enseñanza. Hay unas palabras de Vargas Llosa en el epílogo de La verdad de las mentiras que no me resisto a leer. Os dice Vargas Llosa: quisiera formular algunas razones contra la idea de la literatura como un pasatiempo de lujo y a favor de considerarla, además de uno de los más enriquecedores quehaceres del espíritu, una actividad irreemplazable para la formación del ciudadano en una sociedad moderna y democrática de individuos libres. Bien, la literatura, y vosotros estáis aquí, y quizá no seáis los destinatarios de estas palabras, pero hay que decirlas, la literatura o es una necesidad o es una necedad. Es decir, ¿en qué consiste esa necesidad? Pues uno de los mayores retos del hombre sobre la Tierra es conocerse a sí mismo, y una de las misiones es, con base en ese conocimiento propio, tratar de comprender a los demás. Quizás no tengamos una misión mayor ni mejor sobre la Tierra. Y para lograrlo, la literatura como producto del espíritu humano es clave, porque nos recoge la gran expresión histórica de nuestra realidad existencial. Las grandes obras debemos leerlas para tratar de entendernos y de entender el mundo que nos rodea. Y lo dice Italo Calvino en esta obra, ¿no? Tu clásico, dice él, es aquel que no puede ser indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación
y quizás encontrarse con él. Porque el hombre necesita desde la belleza y desde la inteligencia, que son los dos elementos que configuran las obras literarias, necesita contarse historias. Necesitamos contarnos historias que en unas ocasiones expliquen, complementen, celebren o exalten nuestro existir y que en otras ocasiones lo testimonien, lo denuncien, lo contradigan, lo alejen, lo compensen o lo alienten, ¿no? Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que hemos leído. Seríamos más conformistas, menos inquietos, menos insumisos, y el espíritu crítico, que es el motor del progreso, ni siquiera existiría. Por eso los clásicos nos ayudan a vivir, lo que vemos en el título de la última obra de Nuccio Ordine. La literatura es, aprovechando el título de Nuccio Ordine, sería la grandiosa utilidad de lo aparentemente inútil. Porque la gran literatura, la inteligencia y el sentimiento humanos logran expresar con perfección formal toda nuestra esencia racional y emocional. Por eso, la historia de la literatura es realmente la historia del hombre. En los clásicos escuchamos nuestra voz, la voz de la humanidad. El acto de lectura no es, por lo tanto, la colaboración entre un sujeto y un objeto. No es la colaboración entre el lector y el libro, sino el encuentro de dos subjetividades. El encuentro del lector con el autor, ¿no? Porque nuestras esperanzas, nuestros recuerdos, nuestras nostalgias, nuestros remordimientos, nuestras certezas, nuestras creencias o incluso nuestras incertidumbres, todos nuestros modos de sentir y de pensar están perfectamente expresos en alguna página de la literatura universal. Por eso, en el escaso tiempo del que disponemos en este mundo, tenemos la fortuna de leernos y de leernos en una de esas páginas, nuestra vivencia se enriquece, nuestra vivencia se amplía, todo es más explicable, todo es menos extraño, todo cobra sentido, ¿no? Aprovechando una ocurrencia ingeniosa de Género Diego, la literatura siempre nos da liebre por gato, siempre la literatura nos da liebre por gato. Bien, los libros, por lo tanto, nos permiten ese trato con los espíritus más grandes que existen y que han existido en el mundo. En esa carta que os mencionaba antes de Maquiavelo, él confiesa, dice: no me arrepiento de hablar con los hombres antiguos, ni de preguntarles por el motivo de sus acciones. Ellos me responden con su gran humanidad, y durante 4 horas no siento tedio ni cansancio, olvido todo cuidado, no temo la pobreza y la muerte no me espanta. Bien, por eso, digamos, podemos centrarnos en los libros, pero eso no puede convertirnos en misántropos, ¿no? La vida debe ser culta, pero la cultura tiene que ser vital. La vida inculta es barbarie y la cultura desvitalizada es bizantinismo, dice Ortega en el tema de nuestro tiempo, ¿no? La vida inculta es barbarie, la cultura desvitalizada es bizantinismo. Únicamente con la lectura y con el saber adquiere buenos modales la inteligencia. Yo os aseguro que lo único que no caduca, lo único que no cansa es la inteligencia. Cuando cuando a Virgilio Mecenas le preguntó cuál era la cosa que no producía saciedad, él dijo: praete intelligere, es decir, todo menos la inteligencia, es lo único que no nos cansa. Bien, la lectura siempre nos va a hacer más capaces socialmente, nos va a hacer más competentes en lo profesional, nos va a hacer incluso más humanos desde el punto de vista espiritual, nos va a hacer siempre más plenos al fin. Es necesario, por lo tanto, la lectura, y es necesario que la literatura no caiga en un pasatiempo y en un artificio complaciente. Solo hay una cosa que se escribe para uno mismo, decía Humberto Eco, que es la lista de la compra. En esta obra sobre la literatura afirma que todo lo demás, salvo la lista de la compra, lo escribes para decirle algo a alguien, lo escribes para el otro. Bien, en ese momento, por lo tanto, de exigir a la literatura también un interés ético, que es fundamental no solo para las letras o las artes, sino para la supervivencia de la civilización. En esta obra, tanto acompañó la literatura un poco a hacer lo que puede hacer la literatura. ¿Para qué sirve la literatura? Por su lección de toma de posesión de la cátedra de literatura francesa en el Collège de France. Él dice que la literatura nos enseña a sentir mejor, que la literatura nos enseña a sentir mejor porque la lectura, dice, es el lugar por antonomasia de conocimiento de uno mismo y del otro. La neutralidad emotiva que a veces vemos en los textos, la trivialidad lúdica o formalista, la dejación social o moral, han forjado la idea de que la literatura no sirve para nada o sirve de muy poco, cuando por el contrario es capaz de conducir a un conocimiento profundo del hombre y del mundo. Al año siguiente,
Stefan Todorov publicó la literatura que ya he citado antes, y el último epígrafe de esta obra es muy parecido al título de la obra de compañero. Es ¿qué puede hacer la literatura? Y lo que dice Todorov es que las instituciones, los medios de comunicación, incluso la enseñanza, han consolidado la hegemonía de una pobre concepción actual de la literatura. Y sin embargo, dice que la literatura puede hacer mucho. Dice Todorov que la literatura puede desempeñar un papel esencial, pero para ello es preciso tomarla en serio. Tomarla en un sentido amplio y sólido que prevaleció en Europa hasta finales del siglo XIX y que está marginado en la actualidad, cuando lo que triunfa es una concepción absolutamente limitada. Pues bien, concluyo. En esta obra de Harold Bloom, Shakespeare, The Invention of the Human, Harold Bloom afirmó que sin Shakespeare no seríamos capaces de interpretar nuestros sentimientos como lo hacemos y que sin Cervantes no seríamos capaces de la amistad. En efecto, sin la literatura careceríamos de los recursos para imaginar vidas y atrevernos a plasmar la nuestra según un horizonte de miras más amplio. La dimensión estética de la literatura, que todos nos aplicamos, es verdad que hace de la lectura un elemento interesante para la vida, la dimensión estética, pero en absoluto es esa la exclusiva dimensión, ¿no? Ni siquiera esa dimensión la convertiría en un elemento esencial, es su alcance ético lo que convierte a las obras literarias en referentes de vida, lo que Martin Nussbaum llamó justicia poética. Las obras literarias nos invitan a tomarlas como una experiencia, nos transmiten una sensación de seres aún de posibilidad, al menos en un nivel general, entre los personajes y el lector. Se trata, por lo tanto, en consecuencia, y esto es lo que os quiero trasladar hoy, de fomentar tanto el análisis textual riguroso y filológico como la reflexión ética, que pues la literatura nos proporciona siempre representaciones concretas, experiencias directas de crecimiento y desarrollo moral, así también como de decadencia moral. Tenemos, por lo tanto, tenéis vosotros más que nunca, que tenéis la vida entera por delante, tenéis la misión de recuperar la lectura como bastión del pensamiento crítico. No es tarea fácil, pero hay que hacerlo con la convicción de que es mucho lo que puede aportar a nuestra formación, a nuestras competencias, a nuestra plenitud personal. Nuestra formación, vuestra formación, es el más valioso de los bienes que vais a poder atesorar. Es nuestro íntimo y nuestro más preciado patrimonio. Aquello que hayamos conseguido incorporar a nuestras capacidades personales siempre va a ser nuestra más radical posesión. Aquello que hayamos logrado aprender siempre nos va a constituir como personas y nunca podrá sernos arrebatado jamás. Recordad cuando el general helenístico Demetrio I tomó la ciudad de Megara, preguntó al filósofo Esquilón, que estaba allí, si había perdido alguna cosa, y él respondió: ninguna, todas mis cosas están conmigo. Su patrimonio había sido saqueado, el enemigo se había llevado a su mujer y a sus hijas, su patria había sido invadida, y él dijo: todas mis cosas están conmigo. Bien, esa posesión que os digo del conocimiento que consigamos atesorar es además una posesión generosa, nunca la guardamos para nosotros mismos. Lo que parece iniciarse siempre una pulsión egoísta, ¿no?, de acumular y de buscar el mejor provecho y el mayor conocimiento para uno mismo, termina siempre redundando en el bien común, en el mayor bien común, ¿no? Porque toda la formación que nosotros vamos a adquirir siempre logra su plenitud con los otros, logra su plenitud en la sociedad. Podemos no ser los mejores del mundo, pero sí podemos ser los mejores para el mundo, ¿no? Entonces, ese saber, ese conocimiento que nosotros adquiramos siempre es fruto de una fatigosa conquista, pero es fruto de un esfuerzo personal que nadie puede realizar por nosotros, pero en esa lucha por superar nuestros propios límites, en ese apasionante afán en el que vosotros ahora mismo estáis por ampliar vuestros horizontes, tenemos la obligación de disfrutar del proceso tanto o más que del resultado, porque la formación, lo habéis oído muchas veces, es un viaje en el que el camino no importa más que la posada y en el que ese trayecto vamos forjando nuestra trayectoria, y lo que tenemos que pedir es que, como en el poema de Cacalcabafis, el camino sea largo, sea lleno de aventuras y sea pleno de experiencias. Y a lo largo de todo ese lento y ennoblecedor trayecto vamos forjando nuestra trayectoria. Y al final de toda esa andadura, tenga la certeza o tenga la impresión de haber logrado el objetivo, es que no debía de aspirar muy alto en su punto de partida. Durante todo ese proceso de formación en el que estáis, durante todos estos momentos de crecimiento personal, el sostenimiento del esfuerzo
así como la postergación de la recompensa, estos dos elementos son claves, es imprescindible, ¿no? Por lo tanto, insisto, sostenimiento del esfuerzo y postergación de la recompensa. La fortuna no depende de nosotros, podrá sernos favorable o esquiva, pero el trabajo y la honradez necesarios para alcanzar los objetivos y las ilusiones sí dependen exclusivamente de nuestra voluntad. Y nadie piense que parte con ventaja sobre los otros, ni nadie se sienta tampoco en inferioridad desde el inicio, recordando lo que escribió Gracián: más aprovecha una medianía con una aplicación que una superioridad sin ella, ¿no? Históricamente la formación, sabéis, ha sido el único medio de romper la determinación social que imponía el nacimiento de una clase inferior. Surgió así la aristocracia del mérito frente a la aristocracia de la sangre, superior a cualquier otra, pues como dice Don Quijote a Sancho, la sangre se hereda, pero la virtud se conquista, se adquiere, ¿no? Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale, le dice en el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote. Por la literatura iremos forjando del mejor modo nuestra esencia racional y emocional. Cuando leemos partimos de una condición de penuria, es cierto, pero al final de una lectura llegamos siempre a una condición de auténtica riqueza. Para eso sirve la lectura, para salir de la inopia. Y una personalidad será siempre más libre, será siempre más imaginativa, virtudes ambas para la más favorable realización personal y profesional. Para ser libre, decía Humberto Eco, las personas tienen también necesidad de aprender sobre la vida y sobre la muerte, y solo los libros nos pueden facilitar una sabiduría del género. Las inteligencias más claras, lo habéis visto en esta facultad, lo seguiréis viendo a lo largo de la vida, se manifiestan no por su capacidad de pensamiento conceptual, abstracto, ni tampoco por su capacidad de pensamiento instrumental o matemático, sino por su capacidad de alcanzar lo máximamente significativo, es decir, la realidad de la persona. Leamos, por lo tanto, como afirmó Salinas, toda ocasión es buena para la celebración literaria, sobre todo para esa forma de celebración que es la que más le cumple a todo autor, la lectura. No encuentro, decía Salinas, mejor modo de celebrar ningún libro que leerlo con amor. Descubramos, por lo tanto, el espíritu de las letras, siempre hay algo en lo que leemos, y os reitero y os animo a seguir en esta senda, y os doy muchísimas gracias por vuestra atención esta tarde.